ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. El Sindicato Médico de Rivera entiende que hay que implementar nuevas medidas para detener el avance del COVID-19 en ese departamento. En un comunicado difundido ayer, la gremial lamentó que no haya sido escuchada a comienzos de este mes cuando presentó un paquete de propuestas ante el riesgo ya inminente de que el virus ingresara por la frontera con Brasil. Los casos positivos detectados en los últimos días en Rivera podrían ser la punta del iceberg de una situación más compleja, entienden los médicos del lugar, que advierten que la derrota en este frente de batalla expone al resto del país a la pandemia. ¿Cuál es el panorama que observan? ¿Por dónde vienen sus planteos? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Henry Sosa, que es presidente del Sindicato Médico de Rivera. Doctor Sosa, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, un gusto poder conversar contigo. Somos habituales seguidores cuando estamos en casa en vivo y si no, de los podcasts durante el resto del día o de los fines de semana. En realidad, para nosotros es un gusto poder estar con tu audiencia y además con tus televidentes ahora dispersos en el mundo entero. Sí, claro, porque yo lo estoy viendo a usted y supongo que algunos de nuestros oyentes también, porque En Perspectiva en este momento está saliendo por Cardinal TV y además está la emisión en YouTube y en Facebook Live, ¿no? Doctor Sosa, empecemos por aclarar para los oyentes qué es el Sindicato Médico de Rivera, qué relación tiene con el Sindicato Médico del Uruguay, por ejemplo. Perfecto. El Sindicato Médico de Rivera es una asociación médica que data de 1932, es de los sindicatos médicos más antiguos del país. Y en este sentido, como todas las agremiaciones médicas, ha tenido fluctuaciones con periodos de brillo, con personalidades importantes en la medicina nacional, con personas que fueron, entre otros, fundadoras de la Federación Médica del Interior. Desde que se funda la Federación Médica del Interior, el Sindicato Médico de Rivera ha formado parte de los 23 gremios de esta asociación, es decir, que nosotros somos un miembro activo de la Federación Médica del Interior, a la cual nos debemos. Si bien somos un sindicato de segundo grado que nos permite tener resoluciones propias y dictaminaciones propias, hemos seguido desde hace muchos años, hemos sido miembros del Secretariado Gremial de la Federación Médica del Interior y en este momento nos encuentra el sindicato médico en el medio de esta situación tan delicada que es la infección de coronavirus. Ahora hablamos de eso, pero yo quería saber, por ejemplo, para el oyente de Montevideo, que está muy acostumbrado a escuchar del Sindicato Médico del Uruguay, SMU, ¿cuál es el vínculo entre las dos instituciones? Porque usted habló de la relación que tiene el Sindicato Médico de Rivera con FEMI, la Federación Médica del Interior. Nosotros los médicos del interior estamos agremiados mayoritariamente en el 90% de los casos a la Federación Médica del Interior. Con el Sindicato Médico del Uruguay el vínculo en realidad, desde nuestra parte, no es un vínculo frecuente. Quienes coordinan actividades y trabajos nacionales con el Sindicato Médico del Interior, con el Uruguay, es la Federación Médica del Interior. Es decir, activamente participan en distintas reuniones de políticas nacionales nuestros representantes del Ejecutivo, comandado por la doctora Patricia Nava, que estos días ha estado en los distintos medios explicitando también un poco la situación en la frontera. ¿Qué cantidad de afiliados tiene el Sindicato Médico de Rivera y qué proporción implica eso en el total de los profesionales médicos que actúan en ese departamento? Emiliano, en este momento nosotros tenemos 104 afiliados para un grupo muy variable. Si consideramos los residentes en Rivera, estamos hablando casi seguro de unos 200 médicos aproximadamente, pero a veces hemos tenido algunas elecciones universitarias que han tenido médicos que votaron observado y hemos visto que llegan a trabajar 250 médicos, muchos de ellos que vienen de otros departamentos trabajan y se retiran. Pero en realidad somos una masa significativa y lo más importante que creo que la representatividad... Por lo que usted señalaba recién, ¿qué porcentaje implica de la cantidad de profesionales que actúan en Rivera? ¿Poco más del 50%? Debemos estar en un 50%. Debemos estar en un 50% en un gremio muy difícil,
donde se pone muy difícil. Es distinto que en Montevideo, donde ya inclusive los jóvenes, cuando salíamos de facultad, ya nos asociábamos como estudiantes al Sindicato Médico del Uruguay. Ya en el interior es un poco diferente esa realidad. La Federación Médica del Interior tenía algunos elementos complejos, como que formaban parte, las asociaciones gremiales eran casi parte de las asociaciones, es decir, de las empresas, por lo cual había una cierta ambigüedad, donde empresas y sindicatos estaban demasiado unidos. Había miembros de las directivas de los sindicatos, de las empresas en los sindicatos, hasta que nos tocó a nosotros, dentro de muchos compañeros del país, hacer esa secesión unos años atrás, para quedar definitivamente separados como trabajadores de los médicos del interior, separados de las empresas médicas. Eso fue un trabajo difícil, pero hoy nos sentimos que representamos a la mayoría de los médicos en estos comunicados. Vamos acercándonos entonces a la realidad de hoy en Rivera y a este comunicado en particular. Ahí ustedes remarcan que han tenido escaso eco con sus iniciativas entre las autoridades. Y el oyente puede plantearse, ¿por qué debería haber una coordinación con el Sindicato Médico de Rivera? Emiliano, yo creo que esta es una situación que tiene más de una arista, pero yo creo que es muy importante. Los médicos, de alguna manera, somos los efectores de la atención de salud cuando están los casos. Mientras se desarrollan determinadas políticas, los centros de coordinación departamental, los CECOED de todo el país, está el director departamental de salud formando parte de ese CECOED. Y así ocurre. Pero hemos visto también en otros departamentos donde el sindicato médico actúa activamente, porque es un grupo numeroso de médicos que está poniendo el pienso, el conocimiento, el día a día, el conocimiento del lugar, el conocimiento de las características, el de la policlínica, está poniendo al alcance, a través de la dirección del sindicato local, está poniendo al alcance del grupo de trabajo local, de muchísimas cosas, conocimiento, expertise, años de trabajo, y también información sobre la enfermedad y sobre la pandemia. Entonces, nosotros vimos con alguna preocupación, ya hace un mes, que esta situación de Rivera era sumamente preocupante, que había que empezar a tomar medidas más fuertes, porque Rivera era un aeropuerto abierto en aquel momento, cuando todos los aeropuertos se habían cerrado. Pero justamente, insistiendo sobre la pregunta de por qué debería haber una interacción con ustedes, algunos oyentes han mencionado hoy el antecedente del Sindicato Médico del Uruguay, que a nivel nacional planteó en marzo con insistencia que se declarara la cuarentena irrestricta y obligatoria, una medida extrema, que obviamente hubiera sido muy costosa para la gente, para la economía, que el gobierno nacional descartó y que por lo visto hasta ahora no era necesaria. Entonces, está allí, está en los sindicatos médicos la capacidad técnica. Está en la analogía, esta analogía que tiene nada que ver con circunstancias, no es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros hemos estado en un todo de acuerdo con las políticas nacionales. Hemos estado de acuerdo al respecto del desarrollo que se han dado y de hecho los resultados han demostrado realmente el acierto del grupo de técnicos que asesoran a quienes toman decisiones, en este caso el Ministerio de Salud Pública y el grupo de emergencia. Lo que decimos nosotros es que en este grupo de médicos del Ministerio, del Sindicato Médico de Rivera, existen visiones complementarias que son importantes a la hora de aportar. Porque vea usted, el director departamental de salud es un funcionario. Tiene que, está bajo el reglamento, del lineamiento del funcionario, tiene determinadas líneas, tiene que estar la línea, digamos así, de mando, es un funcionario. El director del CECOED es un funcionario. Es decir, tienen de alguna manera, están como representando a esas instituciones, ¿verdad? Y tienen que recibir y ejecutan a pie juntillas, o así deben hacerlo, los lineamientos nacionales. Nosotros somos un grupo de médicos que queremos corresponsabilizarnos, queremos aportar, pero para corresponsabilizarnos tenemos que participar, porque hemos visto con preocupación que el 4 de mayo, el 2 de mayo, ese fin de semana a Rivera, llegaron miles de personas, llegaron 1000 autos de Brasil, 1000 vehículos, con tantos otros miles de personas. Fue un fin de semana donde Rivera hervía a la gente en los comercios y nosotros hasta ese momento ni siquiera un cumplimiento activo del tapaboca teníamos en esta ciudad. Estamos hablando de que en esa fecha, en ese fin de semana, la ciudad de Rivera se vio desbordada por visitantes básicamente brasileños, ¿no? Básicamente brasileños y también uruguayos, que muchos que trabajan aprovechan los fines de semana largos para venirse
para venirse el 1 de mayo y ese fin de semana a Rivera. Ese fue nuestro momento de mucha preocupación, porque vimos que en realidad Rivera, la mayoría de nuestra gente no había asumido los compromisos solicitados por el gobierno del mantenimiento de la distancia adecuada. Veíamos y vemos apiñamientos de personas en frente a los distintos lugares de cobro, y especialmente las personas mayores, que eso va a volver a ocurrir en pocos días, cuando los jubilados se arrimen allí por el Banco República y a otras casas de pagos para cubrir para esas jubilaciones, y no hay nadie que los pueda ayudar porque se apiñan, no van con tapabocas. Todas esas situaciones, con un aeropuerto abierto, como le digo yo, Rivera es el único aeropuerto del Uruguay, entre comillas, utilizando una analogía, que no se ha cerrado. Nosotros estamos con un aeropuerto abierto donde llegan aviones con pasajeros del segundo país más infectado del mundo, de Brasil. Es interesante la comparación que hace con un aeropuerto. Entiendo claro. Cuál es la imagen. Sin límite alguno. Llegan de Brasil pasajeros sin límite ni controles alguno. Bueno, hubo intentos del otro lado, en Santana, de restringir el ingreso de brasileños de otras partes del territorio, ¿no? No las hay. Los pasajeros siguen llegando de todos lados del Brasil. Se impide la llegada de ómnibus, por ejemplo, ¿no? Sí. Ellos hicieron la determinación ya hace un tiempo de llegada de ómnibus turísticos y de van turísticas que vienen a Rivera por decenas los fines de semana a comprar. Eso se frenó, pero también le echa la trampa. También sabemos que muchos dejan esos vehículos en otros lugares fuera de Libramento y se acercan en vehículos particulares. Pero ese no es nuestro problema, el tema del comercio, que es un problema muy serio, muy delicado, y más en esta circunstancia tan triste donde tanta gente está sin trabajar. Pero el problema, en realidad, Emiliano, es que nosotros vemos que en este aeropuerto llegan pasajeros del país más infectado del mundo, de un Río Grande del Sur, que por suerte es de lo menos, pero que hoy tiene 7.000 infectados, de ciudades con alto poder adquisitivo, como La Hallado, que es una ciudad muy pequeña, cerca de Porto Alegre, que tiene más casos que Uruguay, ¿no? 800 casos tiene en este momento La Hallado, y está a 450 kilómetros de Rivera, y los brasileños para hacer kilómetros no tienen problema. Y es el momento donde se vienen los brasileños a Uruguay más que nunca, porque vienen a la frontera a comprar prendas de frío para el invierno, vienen a comprar prendas para el invierno, vienen al free shop. Esa era nuestra preocupación. Ustedes en ese momento presentaron una carta al director departamental de salud solicitando que se declarara la frontera con Brasil zona de alto riesgo de contagio. ¿Qué implicaba ese pedido? ¿Qué implicaba esa eventual declaración? El pedido de que el Uruguay definiera, y especialmente el Ministerio de Salud Pública, hiciera una definición clara de que estos 1.048 kilómetros que nos separan con Brasil, desde el Chuy hasta Bella Unión, en zona fronteriza, tenían que tener un tratamiento especial. Ese era el punto. Y esta ciudad, en especial, en esta ciudad que nosotros decimos que es un aeropuerto donde compartimos pasajeros multinacionales y después cada uno vuelve a su casa sin límite alguno y sin control alguno. ¿Entiende, Emiliano? Esa era nuestra preocupación. Nosotros anticipamos algunas medidas. En ese momento dijimos que había que declarar esa zona de frontera con Brasil de alto riesgo de contagio para desestimular que llegara la gente al Chuy, que llegara la gente a Rivera, porque aquí a Rivera viene muchísima gente de Tacuarembó todos los días, a hacer sus surtidos, ¿no? Y realmente esto es así. Nosotros, en una situación de peligro, de salud, de una crisis de pandemia como esta, tenemos que decir todas las cosas como son, y son muy claras, y el gobierno lo sabe muy bien. O sea, usted habla de dos movimientos con riesgos de sentidos distintos, ¿no? Uno, exacto, el movimiento de brasileños hacia la zona, que implica la posibilidad de que traigan el virus y generen contagios. Exacto. Y otro, la llegada a Rivera de, por ejemplo, gente de Tacuarembó, que en ese ambiente puede llegar a contagiarse a su vez, ¿no? Sin duda alguna. Y de otros, de conciudadanos o personas que trabajan, que vienen desde Montevideo o en ómnibus en su coche particular, que también pueden llegar. Obviamente. Entonces, o sea, también cabe la posibilidad de que llegue a Rivera el virus que anda circulando en Montevideo. También. Exactamente, por lo cual nosotros, si usted ve allí en el punto quinto, en el punto cuarto, ponemos generar una barrera sanitaria que efectivamente, con la venida del presidente y de las autoridades, se dispuso.
Ahí Eso está. efectivamente se está desarrollando en este momento. Yo Hay le voy una barrera sanitaria en la ruta 5, otra en la ruta 30 que comunica con el departamento de Artigas y otra en la ruta 27 que comunica con el departamento de Cerro Largo. Ustedes han tenido, entonces, en realidad dicen en el comunicado, desde marzo, desde que Sí. se acercó el virus a nuestro país, han estado trabajando en el tema. En especial hicieron ese documento y buscaron esos contactos después del fin de semana aquel de principios de mayo. Y desde entonces han tenido una serie de gestiones con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio a través de FEMI, ¿no? Las autoridades de FEMI en una reunión acá en Montevideo. Después el ministro Salinas viajó a Rivera. De todos modos, ustedes siguen insatisfechos con la posibilidad de participar que se les ha dado. Ahora estuvo el presidente. Fue el presidente de la República mismo y hubo un paquete de medidas. Me gustaría que enseguida, después de la pausa, viéramos qué falta en ese paquete, porque ustedes entienden que hay que dar más pasos, ¿no? Lo vemos enseguida. Es decir, en realidad nosotros pensamos más hacia adelante. Los pasos que se decidieron fueron los pasos que ya habíamos, están incluidos los que habíamos solicitado allá por el 4 de mayo, inclusive con algunos más que son importantes, pero estamos pensando en un escenario de pandemia, estamos pensando en cómo va a responder la medicina en Rivera para un escenario complicado con muchos casos que ojalá no sucedan. Enseguida lo vemos. Queremos corresponsabilizarnos como colectivo médico de las acciones sanitarias, pero para ello demandamos ser activos participantes de los centros de discusión y decisión de las políticas departamentales. Eso dice, sobre el final, este comunicado que emitió a comienzos de esta semana el Sindicato Médico de Rivera, a propósito de las medidas ya resueltas, pero sobre todo pensando en que hay que considerar para adelante un escenario que puede llegar a ser más complejo todavía. De esto estamos conversando con su presidente, el doctor Henry Sosa. Doctor Sosa, el lunes al mediodía, ahí en Rivera, el presidente de la calle Pou anunció una serie de medidas. La suspensión del reinicio de las clases presenciales, previsto para el 1 y el 15 de junio, el control estricto de ingreso y salida por todas las vías en la ciudad de Rivera a través de 4 piquetes sanitarios dispuestos por los Ministerios de Interior y Defensa, la aplicación cuidadosa del protocolo firmado entre Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Cámara de Comercio y Federación Uruguaya de Empleados de Comercio a fin de brindar garantía sanitaria justamente en esos establecimientos en Rivera que no se cierran. No se cierra la actividad comercial como en algún momento se había manejado, sí habrá inspecciones. Por otro lado, en el transporte público de pasajeros se fiscalizará las medidas de higiene, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico. Además, Ministerio de Salud Pública y ACE realizarán, con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, unos 1.100 tests aleatorios en 4 días en Rivera. Se ampliará el número de camas del CTI de la capital departamental. Se agregaron ambulancias también. ACE dispondrá en Rivera de 5 vehículos concretamente. Y en cuanto a los servicios sanitarios, habrá áreas previstas específicamente para pacientes COVID. Bueno, en síntesis, ese es el paquete que se dio a conocer este lunes. ¿Ustedes lo comparten? Absolutamente, lo compartimos absolutamente, de principio al fin, sin duda. Son las medidas que tenían que haberse tomado en Rivera antes que surgieran todos estos casos por la situación. Es decir, nosotros como médicos somos en general, lo que tenemos es a la prevención. Si usted fuma, le vamos a decir, mire, no fume, porque es posible que usted tenga una enfermedad pulmonar crónica o un cáncer de pulmón. Cuando aparece el primer nódulo pequeño, usted toma determinadas medidas, pero ya la debería haber tomado antes, en el sentido de que las medidas son correctísimas y se toman frente a una situación puntual que es el fallecimiento lamentable de 2 personas y la aparición de 30 casos puntuales. Nosotros lo que veníamos diciendo es que ya teníamos que haber tomado esas medidas, porque esto iba a ocurrir, era de perogrullo que iba a ocurrir. Pero compartimos absolutamente las medidas que ha dictaminado el gobierno. Pero, por ejemplo, hay una discusión a propósito de esos piquetes sanitarios en los ingresos a la ciudad. Hay quienes dicen, hay que cerrar directamente. Hay que cerrar Rivera y Libramento, hay que aislarlos de sus entornos. ¿Qué dice usted? Sobre esa situación nosotros no lo hemos discutido a fondo. Lo que nosotros pedimos inicialmente es que se hiciera de alguna manera un control exhaustivo de esas personas, al menos con el control de temperatura, tanto los que vienen
del lado uruguayo como de los que vienen del lado brasileño. En realidad es muy difícil ponernos en situación de demandar un cierre completo de la frontera. Realmente es una situación que tiene que ser parte de un análisis diario, de la evolución de los casos diarios. No, pero podría, por ejemplo, podría cerrarse el departamento. Hay dos posibilidades, ¿no? Hay dos posibilidades. Una, cerrar hacia adentro del Uruguay, esa es una posibilidad. La otra, lograr además con libramento un cierre del lado brasileño, ¿no? Claro, en realidad sería aislar el departamento, ¿no? El aislamiento del departamento en sí, lo que implica el aislamiento de todo el foco. El departamento de Artigas, el departamento de Cerro Largo y Tacuarembó ya tomaron sus medidas. En las carreteras que unen en nuestra ciudad con Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó, los propios departamentos ya tomaron sus medidas de controles con el ejército, ¿no? Sabiendo que en Rivera hay muchos casos. Eso ya se hizo. Entonces, esta medida de cierre del departamento es una medida que en realidad nosotros no estamos preparados para decir que hay que tomar. En realidad hemos dejado, en este sentido, que el gobierno, con su conocimiento, con los aportes científicos, con el aporte de la gente que está, piensen personalmente cómo lo van a desarrollar. Yo creo, Emiliano, que estas decisiones, como lo ha dicho además el presidente, son muy evolutivas, son de día a día, son de semana a semana. ¿Qué puede aportar la Comisión Binacional Asesora en Salud? Esa comisión que se creó, o mejor dicho, está prevista en el acuerdo aquel del año 2008 firmado entre Uruguay y Brasil y que ahora se va a poner en marcha. Bien, eso es un largo reclamo. En ese año el presidente Vázquez firmó realmente un montón de elementos que significan entender la dinámica de la frontera, especialmente de Rivera Libramento, ¿no? Donde a veces pacientes tienen que ser atendidos en Rivera y usted tiene recursos para hacer diagnósticos en Libramento y sin embargo tiene que hacerlos ir a Montevideo para hacer un determinado estudio, una resonancia magnética nuclear. Eso estaba aprobado en el 2008 por el presidente Tabaré Vázquez. Eso se va a redinamizar y para nosotros es muy importante porque también tiene que ver con recursos humanos, la posibilidad de que los recursos humanos puedan trabajar con mayor libertad y con apoyo jurídico. Pero hay algo que no me quiero olvidar, Emiliano, porque sé que el tiempo es tirano y creo que me quedan 3 minutos. No, queda un poco más, Bueno, hablamos, Emiliano, de algo muy importante en la primera nota, que es la necesidad de que tengamos en Rivera un centro de diagnóstico COVID. Se nos planteó, se nos dijo de parte del doctor Cipriani, a un grupo de colegas que habló con él cuando estuvo en Rivera en forma rápida, pero se los transmitió, que ese centro ya había sido determinado en Tacuarembó a nivel de línea. Nosotros volvimos a reunirnos y dijimos, está bien que lo hagan en Tacuarembó, pero Rivera va a ser el lugar donde se necesita, porque Rivera va a ser el epicentro de los casos, no por este tiempo, de aquí a mucho tiempo va a seguir siendo el epicentro. Entonces, ayer escuchamos con mucha alegría que el Instituto Pasteur hizo una aclaración y dijo la voluntad que tiene el Instituto Pasteur de venir a Rivera porque entienden que uno de los focos más peligrosos para el Uruguay es esta frontera y ellos ayer dijeron de la voluntad que tienen de venirse a Rivera a instalar un centro de diagnóstico. Así que para nosotros sería uno de los elementos más importantes que tuviéramos el diagnóstico en pocas horas en Rivera mismo. Mencionaron esa posibilidad cuando los visitó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Hablaron de la alternativa de montar un laboratorio móvil, ¿no? Un laboratorio móvil que en 48 horas podría estar funcionando allí en Rivera. Yo creo que eso debería hacerse. Ese es nuestro reclamo desde el principio, porque hay demoras 24, 48 horas, ha habido demoras más largas en tener esos resultados, que nosotros tampoco estamos informados porque no estamos dentro de los grupos de discusión y recibimos casi como un ciudadano más la información al respecto. Por eso queremos pertenecer al grupo de discusión y poner este elemento, tomarle la palabra a esta gente del Instituto Pasteur y darle todas las facilidades para que vengan a Rivera cuanto antes para instalar ese centro. O sea, para ustedes no es suficiente esto que se ha resuelto de desarrollar una cantidad importante de tests allí con el asesoramiento del Instituto Nacional de Estadística. Para nosotros no es que no sea suficiente, Emiliano. Los tests son tan importantes. En Montevideo y en el sur se han venido haciendo estos tests por miles, ¿verdad? Sí. Entonces, estos tests son importantes. A pesar de la cantidad de tests, los casos que han aparecido en el sur son pocos. Lo que nosotros decimos, estos tests son muy importantes. Ayer se testearon a 40 funcionarios del hospital. Se van a testear en otros lugares. Esos tests son muy importantes. Pero una cosa es el test y otra cosa es el resultado del test, el tiempo del test.
Cuando a nosotros nos aparece un foco como este, nosotros tenemos que tener en pocas horas ese resultado. No podemos esperar un día o 2 días para ver qué pasa con esta gente. Imagínese usted que gente de la salud haya tenido, como ha ocurrido, algún contacto con paciente COVID, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa gente en cuarentena hasta que venga el resultado, 24 horas, 48 horas, de si es COVID positivo o no es COVID positivo. Entonces, imagínense que nosotros no podemos tener gente esperando en cuarentena, médicos y personal de enfermería que escasean, que van a escasear, esperando un resultado que podría estar en pocas horas si tuviéramos el Centro de Desarrollo de Laboratorio en Rivera. Por otro lado, entienden que se debe crear un centro de internación COVID en el hospital departamental. Veamos esta otra parte del planteo. Bien, nosotros en la reunión que tuvimos, pensando en un escenario más complicado, con más pacientes, entendemos que tenemos que hacer un único centro de internación COVID. En Rivera hay 2 prestadores privados y un prestador público. ACE es el que tiene más socios, tiene 60 y algo de mil pacientes, posibles pacientes. Pero lo más importante es que nosotros entendemos que en este escenario hay que buscar un lugar único. Planteamos algunos de los lugares, planteamos un área específica del hospital. Ayer la directora se comunicaba con nosotros, la directora del hospital, diciendo que hay un sector en el área pediátrica que ya se estaba condicionando a esos efectos, pero en realidad no hay una política de coordinación como para un centro único, que es lo que nosotros nos gustaría ir desarrollando como premisa frente a otro escenario. Es decir, cada mutualista está desarrollando sus propias herramientas, pero no la estamos desarrollando en conjunto. Debería haber también una coordinación de las camas de CTI al respecto de cuando se precisen es decir, cuáles vamos a utilizar para COVID, qué centro es el mejor. En todas esas cosas nos gustaría estar presentes en esas discusiones, porque nos parece que cada uno está trabajando por su lado y a su vez el CECOED con la dirección de nuestro amigo el doctor Sarríez, que ha hecho su mayor esfuerzo, ha entregado sus horas y ha entregado una dedicación enorme, lo están haciendo, pero queremos colaborar con estas cosas y queremos dar una espalda más amplia, corresponsabilizarnos, pero participar. Ustedes lo que imaginan es que esto se va a complicar. En definitiva, lo que está sobrevolando estos planteos es un diagnóstico pesimista. Deseamos que esto no ocurra, Emiliano. Deseamos que esto no ocurra y esperemos que con las medidas que se vayan tomando esto sea controlado. Pero es un riesgo permanente porque es un aeropuerto abierto. No se ha cerrado el aeropuerto como se cerró Carrasco, no se ha cerrado la línea fronteriza como Argentina. Es decir, que al estar abierto, el escenario de que sigan llegando personas infectadas a Libramento y el escenario de que puedan llegar personas infectadas desde el sur del Uruguay existe. Por lo cual somos como un centro donde pueden llegar de todos lados y además es verdad que tenemos una población, parte de nuestra población con determinadas características de pobreza y más pobreza en índice de desarrollo humano, más que en infraestructura. Tenemos una ciudad con muy buena infraestructura, pero tenemos un índice de desarrollo humano bastante bajo, lo que implica que muchas veces no llegan las cosas que tenemos que hacer como sociedad en su conjunto a un grupo importante de la sociedad, y eso nos preocupa cuando vemos que ayer, por ejemplo, una colega en el camino a su policlínica de trabajo contó 70 personas caminando, de las cuales 53 no llevaban tapaboca, luego de que ya habían fallecido 2 personas, había 30 casos positivos, como que a esta gente no le llega la información. Y ese es uno de los grandes problemas de Rivera. La información en Rivera, si alguien pudiera medirla, es muy compleja. Mucha gente se informa a partir de la televisión Globo de Brasil y no mira la televisión uruguaya. Bueno, pero el tapabocas es obligatorio en Santana, ¿no? Eso es obligatorio para ingresar a los comercios de Santana, no en la calle. Usted tiene la obligación porque las prefecturas en Brasil, a diferencia de Uruguay, tienen autonomía legislativa. Pueden decretar, por ejemplo, que los comercios, como hizo la prefectura de Libramento, con la intendenta suplente, ya hace unos cuantos días atrás obligó a los comercios a cerrar. Es decir, primero cerró a todos los comercios no imprescindibles, como se hizo también en alguna parte en Uruguay con el tema de los shopping, y luego obligó al cumplimiento estricto de tapaboca, de alcohol y de control de cantidad de pacientes. Eso es obligado porque además se los multa, porque ellos tienen una legislación
de alguna manera hecha por la prefeita, por lo que sería nuestra intendente. Nosotros en Rivera, en nuestros municipios, no se puede hacer eso. Entonces, tenemos un montón de medidas, tenemos una coordinación, porque no podemos decir, hay una buena coordinación entre autoridades del Uruguay y autoridades de Libramento, autoridades sanitarias, el SECOE de Rivera y autoridades de Libramento. Pero también tenemos otro tema, Emiliano. Los test son diferentes. En Uruguay aclaremos eso. Quizás el oyente todavía no tiene muy clara la diferencia entre un tipo de test y otro. A ver, pero ahí se está dando. En Rivera y Libramento se está dando que se manejan tipos distintos de test. Exactamente. En Libramento se manejan los test rápidos derivados de sangre que tienen que ver con las dosificaciones de las inmunoglobulinas. Pero eso tienen tiempos diferentes, tienen también falsos positivos, así como también los que utilizamos nosotros son diferentes, que son los hisopados, con la dictaminación posterior del PCR viral. Entonces, en esta campaña, según lo que hemos entendido, en este desarrollo de este convenio binacional y fortificación, entiendo, no sabemos, pero entendemos que se le va a ofrecer a Libramento la posibilidad del hisopado, ¿verdad? De que se pueda hisopar en Libramento, porque en definitiva es una ciudad de 70.000 habitantes, al cual podemos ayudar con nuestros hisopados, y a su vez creo que de contrapartida, creo que la idea y la tendencia es que nosotros podamos utilizar las herramientas de IgG y IgM rápido, que nos permite armar una curva de evolución del paciente completa. Entonces la evolución está entre diagnóstico y evolución de las IgM y IgG, es donde se maneja el balance de evolución días del paciente, en salida, en entrada, o sea que podríamos tener una complementación y creo que en esto se está trabajando. O sea que esa diferencia que se da en el tipo de test que se usan de un lado y del otro podría ser positiva si ahora se coordinaran ambos y cada uno le trasladara al otro lugar el tipo de test que efectúa. Eso se planteó en este grupo ya hace un tiempo, hay colegas del sindicato que habían hablado sobre este tema, hay legisladores que ya habían hablado sobre este tema, pero bueno, lo que pasa es que al no formar parte de esta comisión que de alguna manera piensa las políticas, de alguna manera son ideas perdidas que las vamos recolectando por ahí, pero que no hemos podido transmitir como colectivo, como representantes del grupo de trabajo del SECOE de Rivera. Y bueno, es un poco lo que reclamamos, que se nos permita participar no masivamente, sino con un miembro dentro de esta comisión. Para terminar, justamente teniendo en cuenta que el comunicado ya lleva horas circulando, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Ha aparecido la posibilidad de ese intercambio? Hemos tenido en realidad algunas repercusiones negativas, en el entendido que algunos colegas entendieron que en este comunicado se dejaba entrever que algunos servicios de prestación de salud privada no tendrían sus capacidades adecuadas para estar preparados para COVID, y no es así, precisamente lo contrario. Si usted lee, Emiliano, en nuestro primer comunicado, hemos dicho claramente que todos los servicios de salud de Rivera se habían preparado de manera correctísima, habían gastado mucho dinero, porque aquí se habla de dinero, en tener todos los servicios adecuados, con materiales, con información, con personal, con redistribución. Es decir, no es así. Aquí un tema, y nosotros lo aclaramos personalmente con un colega, de que no tiene nada que ver, que no apunta hacia ninguna situación en particular, sino que cuando lo dijimos lo del hospital es porque preveíamos allí una sala grande, pero se trata de esto, de una idea general, de un concepto general. Y después las repercusiones que hemos tenido en realidad es que sí, que hay mucha gente que entiende que lo que hemos venido hablando es importante, que son aportes y que en esto tenemos que estar todos juntos. Y es lo que decimos nosotros, queremos corresponsabilizarnos, pero participar de las decisiones, Emiliano. Doctor Henry Sosa, presidente del Sindicato Médico de Rivera, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Seguimos, vamos a continuar con este tema en la agenda claramente. Un gusto, Emiliano, muchas gracias. Hasta pronto.